Ya, muy bien, muy buenos días con todas estimadas estudiantes. Reciban un cordial saludo. Es un placer estar con ustedes una vez más compartiendo por este medio. Iniciaré la clase el día de hoy tomando la lista de asistencia. Conrado Abigail no está. Profe, dice que va a entrar unos 4 minutos después porque se le fue el internet. Ya, muy bien. Amy Murillo, Presente. Emilia Osorio Presente. y Zulema González. Presente. Muy bien. Voy a compartir pantalla, por favor, estar atentas. Muy bien, la clase del día de hoy es la clase número 19 y veremos lo que es la factorización. Bueno, continuaremos con lo que es la factorización de trinomios de tipo 1 y de tipo 2, ¿sí? Bueno, las instrucciones a seguir ya todas las conocen, ¿sí? Y solo quiero resaltar que deben de mantener la cámara encendida, por favor, ¿sí? Porque todas las instrucciones ya todos las conocen y las manejan de manera muy bien, ¿sí? Bueno, vamos a recordar lo que hemos visto hasta el momento de factorización, definir lo que era la factorización, en qué consiste, ¿sí? Vimos algunos casos, los casos de factorización que existen, vimos la factorización de monomios, cómo ocurre este tipo de factorización, de igual forma la factorización de factor común por factor común. Sonó algo. Dame un momento. No, pensé que era Abigail. La factorización por factor común. Y recuerden que este tipo de factorización se divide en tres casos. Cuando tenemos como factor común un monomio, cuando tenemos un factor común un polinomio, ¿sí? Y cuando no hay factores en común, pero sí podemos agrupar y sacar un factor en común, ¿sí? Además de esto vimos lo que es la factorización de la diferencia de cuadrados, ¿sí? Cómo factorizar la diferencia de cuadrados. Vimos cómo factorizar la diferencia de cubos y la suma de cubos, ¿sí? Cómo factorizar suma y diferencia de cubos. Además de esto vimos lo que era la factorización de la suma y la diferencia de potencias de igual exponente. La suma y diferencia de potencias de igual exponente, ¿sí? Entonces, para factorizar una suma de términos con igual exponente, en el caso en que n sea impar, se procede de esta manera, ¿sí? En el caso en que n sea par, solo podemos realizarlo para la diferencia, ¿sí? Para la diferencia también podemos hacerlo cuando el n es par, ¿sí? Cuando el n es par. Cuando el n es impar, solo podemos realizarlo para la suma, ¿sí? Para la diferencia, el n puede ser par o impar, pero para la suma, el n tiene que ser impar para poder factorizar, ¿sí? Continuamos. Vimos lo que era la factorización de un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Cómo factorizar en este tipo de casos. Recuerden siempre tener en cuenta el proceso para realizar, ¿sí? Cómo factorizar este tipo de trinomios. Bueno, además de esto, en el caso en que el trinomio no sea un cuadrado perfecto, yo puedo completar cuadrados. Recuerden este proceso de completación de cuadrados, que es lo que se debe hacer para completar cuadrados, ¿sí? Recuerden cada uno de estos pasos que son totalmente importantes para la completación de cuadrados, ¿sí? Entonces, en la clase anterior quedamos en este ejercicio. Vimos cómo verificar si el trinomio era o no un cuadrado perfecto y qué o cuál es el término que se debe sumar o restar para completar el trinomio a un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces, en este caso vimos que el factor que hace falta para que
para que el trinomio sea un trinomio cuadrado perfecto es este, ¿sí? Y tenemos que sumar o restar, ¿sí? Sumar y restar este término, ¿sí? Sumar y restar. Entonces sumamos y restamos, luego agrupamos y completamos y vimos que este trinomio sí es un trinomio cuadrado perfecto y la factorización de este trinomio es de esta forma, ¿sí? Aunque acá se puede continuar con la factorización, porque aquí tengo en realidad una diferencia de cuadrados, ¿sí? Fíjense, si yo les pido realizar o continuar con la factorización, ustedes muy bien pueden realizar lo siguiente. Vamos a copiar esto. Y fíjense, el 9 yo lo voy a escribir como 3 al cuadrado, ¿sí? El 9 es exactamente 3 al cuadrado. Fíjense que todas las propiedades de potenciación, de radicales, todas esas propiedades que yo les di al comienzo del año, que les dije copien, la tengan a la mano, no los dije por decirlo, ¿no? Esas propiedades siempre van a ser importantes que la tengan a la mano porque se utilizan. Y no solo este año la van a utilizar, los siguientes años, como les he dicho en varias oportunidades, las van a utilizar. Este tema de factorización es muy importante en matemática. Como es para matemática, lo es para física. Y ya los siguientes años, ustedes van a ver en décimo una nueva materia, ¿sí? Que es física. Entonces, este monomio yo lo puedo escribir como 3ab elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Qué hice? Fíjense, el 9 lo escribí como 3 al cuadrado. Y luego 3 al cuadrado, a cuadrado, b cuadrado, yo lo puedo escribir como 3ab al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué propiedad es esta? Bueno, si yo tengo un producto elevado a una potencia, es exactamente al producto de cada uno, de cada término elevado a la misma potencia. ¿Sí? ¿Entendido lo que hice acá, verdad? Y luego, ¿qué tengo acá? Bueno, acá tengo una diferencia de cuadrados, una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo factorizo yo la diferencia de cuadrados? Bueno, vamos a recordar. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. ¿Cómo factorizo la diferencia de cuadrados? Bueno, es exactamente cada expresión o la base de cada cuadrado sumada y restada. Sumada y restada. Entonces, la multiplicación de la suma por su diferencia. Entonces, estamos acá. Vamos a ver. Sí, acá. Entonces, ¿cómo quedaría la factorización de esta diferencia de cuadrados? ¿Cómo quedaría la factorización de esta diferencia de cuadrado? Amy, ¿cómo quedaría? Claro que me va a quedar un producto de una suma por una diferencia, ¿sí? Y acá vamos a colocar la suma. ¿La suma de quién? ¿Quién sería el primer término? Amy. ¿Quién sería mi A en este caso? Fíjese, es A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Cómo me quedaría? Bueno, me quedaría toda esta expresión, que sería mi A, y toda esta expresión, que sería mi B. Entonces, ¿qué me quedaría? 2 al cuadrado, 2a al cuadrado, y voy a copiarlo en paréntesis para que noten qué es lo que estoy haciendo. 2a cuadrado más 3b al cuadrado. B al cuadrado más, ¿y quién sería mi B en este caso? Bueno, mi B en este caso sería 3AB. 3AB. ¿Sí? ¿Qué multiplica quién? Exactamente esto mismo, pero en vez de sumar, restar. ¿Sí?
¿Entendido qué dice acá? Fíjese, aquí tengo una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza la diferencia de cuadrados? Bueno, quedaría la base de cada uno de ellos, que en este caso la base de este exponente es 2a cuadrado más 3b cuadrado, y en este caso es 3ab. Se me quedaría sumando y restando. Sumo 2a cuadrado más 3b cuadrado más 3ab, que multiplica a 2a cuadrado más 3b cuadrado, y aquí me queda menos. ¿Sí? Suma, diferencia. Entonces, acá me quedó este trinomio como una multiplicación de dos factores. ¿Sí? ¿Entendido cómo factoricé en este caso? ¿Entendido cómo factoricé? ¿Sí? ¿No? Bueno, este paréntesis acá en este caso no es necesario. Me puede quedar muy bien de esta forma. Bueno, aquí no puedo quitar el paréntesis, no se borra todo. Bueno, eso era todo lo que quería resaltar en este ejercicio, que en realidad podemos continuar con la factorización. Bueno, si lo dejan hasta acá, yo se lo puedo corregir como correcto, ¿sí? Esto hasta acá lo puedo corregir como correcto. En algunos casos se va a poder continuar con la factorización, en otros casos no, ¿sí? Por esa razón le puedo evaluar los ejercicios hasta este paso sin necesidad de hacer estos dos, ¿sí? Continuamos. Vamos ahora a verificar si esto es un cuadrado perfecto, un trinomio cuadrado perfecto. Y si no es un trinomio cuadrado perfecto, ver cuál es el término que hay que sumar y restar para completar el trinomio cuadrado, ¿sí? Y convertirlo en un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué se hace en primer lugar, Zulema? ¿Qué se hace en primer lugar, Zulema? No me acuerdo. No se acuerda ya. Eso fue la clase anterior, ¿no, Zulema? Sí. A ver, ¿cuál es el paso? Lea en el libro, página 152. Dice, primero, ¿cuál es el primer paso? Zulema. Sacar la raíz de x a la 4 y la raíz de 25 ya a la 4. Muy bien, es el paso número 1, sacar la raíz cuadrada del primer y último término. Si el polinomio está ordenado, pero ¿será que está ordenado? Vamos a ver si está ordenado con respecto a la variable x. X a la 4, x a la 2 y el que no tiene x. Entonces, sí está ordenado, no hay problema. Ese es el primer paso a verificar. Si el trinomio está ordenado, si está ordenado, realizamos el paso que me acaba de indicar, Zulema. ¿Sí? Entonces, como está ordenado, sacamos la raíz cuadrada de x a la 4, ¿sí? Y sacamos la raíz cuadrada de, ¿quién? La raíz cuadrada de 25 y cuadrado. Raíz cuadrada de, ¿quién? De 25 y a la 4. Y a la 4. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso a realizar. Si yo saco la raíz cuadrada de x a la 4, ¿qué obtengo, Amy? Amy. X a la 2. X a la 2. ¿Pero por qué queda x a la 2? Transformo este radical en una potencia donde el exponente es una fracción, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? X a la que, ¿quién sería el numerador y el denominador de esa potencia? ¿Cómo transformo un radical a un exponente? A una potencia. 4 a la 2. 4 a la o sobre. Sobre 2. Sobre 2, muy bien. Ahora sí, divido las expresiones de la potencia, del exponente. ¿Y qué me quedaría? 4 sobre 2 es igual a
2, ¿sí? 4 sobre 2 es igual a 2. Por esa razón, la raíz cuadrada de x a la 4 es x al cuadrado, ¿sí? Transformé este radical a una potencia donde el exponente es una fracción, ¿sí? ¿Quién es el numerador? La potencia del x. ¿Y quién es el denominador? El índice de la raíz, ¿sí? Ahora, ¿qué hago acá? Abigail, ¿ya está en clase? Sí, ahí está Abigail. Abigail, ¿qué debo hacer en este caso? En este caso, en primer lugar, debo aplicar la propiedad de los radicales, ¿sí? Es decir, separar en dos raíces. Separar en la raíz cuadrada de 25 por la raíz cuadrada de y a la 4, ¿sí? Y a la 4. ¿Qué tendríamos? ¿Quién es la raíz cuadrada de 25, Abigail? ¿Quién es la raíz cuadrada de 25? Abigail. No le escucho, Abigail. Abigail. No le escucho. Está tapando el micrófono. Está tapando el micrófono quizás. No le escucho. 5, muy bien. Muy bien, Abigail no le sirve el micrófono, pero sí es 5. ¿Y quién es la raíz cuadrada de y a la 4? Emilia. La raíz cuadrada de y a la 4. Emilia. Emilia. Emilia se fue. No, profe, no sé. ¿Cómo que no Estoy sabe? Acaba de explicar con el X. Fíjese, es Es que exactamente lo mismo, pero con Y. ¿Qué debo hacer? Es exactamente lo mismo, pero con Y. ¿Qué tendríamos? Transformo este radical en un exponente. ¿Qué me quedaría? Y a la... ¿Quién? pero yo le dije eso. Ya ¿Cuándo? ¿Cuándo me dijo? hace 2 segundos. Yo no escuché. ¿Ustedes escucharon? Zulema, Amy, ustedes escucharon. Yo no escuché ¿Qué cosa? que Emilia me dijo que era Y a la 4 medios. Yo sí. Sí escuchó. Ya, muy bien. Entonces me quedaría Y a la... ¿Quién? Y a la 2. ¿Entendido lo que hice, verdad? Transformé esta raíz, sí la puedo determinar, que es 5. Y la raíz cuadrada de y a la 4 es y a la 4 medios. Y y a la 4 medios es y a la 2. Sí, entonces, bueno, ya determinamos las dos raíces cuadradas del primero y último término. Sí, del primero y último término. ¿Sí? Muy bien, ahora ¿qué debo hacer, Zulema? ¿Cuál es el paso número 2? Se multiplica por las dos raíces cuadradas. Ajá, eso. No lo dijo bien. Vuelvo a decir. Le leo todo lo que está en el libro. O lo que usted interpreta. A ver, dígamelo a su manera. Se multiplica Ok, multiplica 2 por 2. 2 ¿2 por quién? por x a la 2, x al Ajá. cuadrado por 5y al cuadrado. Ah, muy bien. Multiplico por 2 el resultado de las dos raíces. Multiplico por 2 el resultado de las dos raíces. Ese es el siguiente paso, ¿sí? Bueno, vamos a hacerle así ordenadito para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Vamos a colocar acá una comita para que entiendan que es separado, ¿sí? Y voy a colocarle aquí paso 1. Paso 1. ¿Sí?
Vamos al paso número 2. Paso 2. ¿Cuál es el paso número 2? Bueno, multiplicar por 2 a el resultado de las dos raíces. Multiplicamos por 2. 2 que multiplica ¿a quién? A x al cuadrado. X al cuadrado por ¿quién? Por 5 y al cuadrado. ¿Sí? Ese es el paso número 2. Multiplicar por 2 al resultado de las dos raíces. Y si multiplicamos por 2, ¿qué obtenemos, Zulema? ¿Qué obtenemos? Espera. ¿10 x al cuadrado y al cuadrado? Muy bien, 10 x al cuadrado y cuadrado. ¿Me quedaría? 10x al cuadrado y al cuadrado. Muy bien. ¿Sí? Este es el paso número 2. ¿Qué dice el paso número 3? Zulema. Se busca un término semejante de tal forma que sumando con el segundo término que tiene trinomio, de como resultado el nuevo término para que sea trinomio cuadrado perfecto y se suma y se resta este término semejante al trinomio dado. Ya, muy bien. A ver. ¿Será que en primer lugar tenemos que verificar? ¿Será que este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto? Amy, ¿es un trinomio cuadrado perfecto este trinomio? Sí, ¿Es un trinomio cuadrado perfecto este trinomio? no sé Amy, si, ¿por qué sí? porque se pudo sacar las raíces. Ese es uno de los pasos. A ver, Amy, léame lo que dice en la página 151. Los pasos. El primer paso, segundo paso y tercer paso. Dice, primero, el primer y tercer término son cuadrados perfectos, es decir, tienen la raíz cuadrada exacta. Esa primera indicación la cumple. El segundo paso que dice, Amy, página 51. El segundo término es el doble producto de las raíces cuadradas del primer y tercer término. Muy bien. Fíjese, si yo multiplico por 2 el resultado de estas dos raíces, ¿será que este resultado es exactamente el mismo del segundo término del trinomio? No, Ah, entonces ¿es o no es un trinomio cuadrado perfecto? no. No es un trinomio cuadrado perfecto, pero yo lo puedo transformar, ¿sí? Entonces, acá en el paso 2, este paso 2 me sirve para comprobar si es o no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo compruebo si es o no es? Porque A decir esto. Perdón. esta multiplicación debe dar exactamente esto. Como no lo es, no es un trinomio cuadrado perfecto, pero yo puedo convertirlo en un trinomio cuadrado perfecto. Y ahí es donde yo continúo con el paso número 3, que nos dice, luego se busca un término semejante. Pero ¿cómo voy a buscar ese término semejante? Bueno, vamos a realizar el paso número 3, ¿sí? Paso número 3, que es restar esto con esto. ¿Sí? 10x al cuadrado menos 6x al cuadrado, ¿sí? El paso número 3, ¿qué es lo que debo realizar? Restar. En realidad lo que debo es restar el resultado que obtuve en el paso número 2, ¿sí? Con el segundo término del trinomio original, que es en realidad 6x al cuadrado. Ay, ay, ay. 6x al cuadrado. Ese es el paso número 3, ¿sí? Restar. Y si yo resto estos términos semejantes, ¿qué obtengo como resultado, Abigail?
Bueno, no sé, Abigail creo que no me puede responder. A ver, Emilia. Usted no está prestando atención porque yo la estoy mirando y está mirando a otro lado. Está mirando su teléfono. No, profe, porque mi mamá me quita el teléfono, no tengo. Solo para decirle a la Abigail. Pero igual no sé. ¿Cómo que no sabe? A ver, si yo resto términos semejantes, ¿qué quiere decir que sean semejantes? Que la parte literal sea igual. Y para restar o sumar términos semejantes, lo que debo hacer es sumar o restar los coeficientes. Y si yo resto los coeficientes, en este caso, ¿quiénes son los coeficientes? Emilia, de estos dos términos, ¿quiénes son los coeficientes? 16. Ah, entonces si resto 10 menos 6, ¿cuánto da? Ya, 4. 4. Entonces me quedaría 4 x al cuadrado y cuadrado. Difícil. Esto es lo más sencillo de términos semejantes. Cuando la parte literal es exactamente lo mismo, me enfoco en los coeficientes y opero con ellos. En este caso lo que tengo que restar 10 menos 6, 4. Ya, eso es todo. ¿Entendido? ¿O no? ¿Entendido o no? Sí, no. Yo sí. Sí. Fíjese que ya nos ya van a observar en el libro que les indica realizar otro paso, ¿sí? Otro caso, distinto al que yo estoy realizando. Pero el resultado es exactamente el mismo. Fíjense que en el libro acá colocan esto en paréntesis, esto en paréntesis y le colocan con signo incluido del segundo término, ¿sí? Esto lo hacen en el libro. Pero yo no lo voy a hacer así. Yo lo voy a hacer de esta forma. Resto, solo resto. El primero con el segundo término. Nada más. Yo solo voy a restar. ¿Entendido? Yo tengo esto como resultado. Bueno, este es el término que yo voy a sumar y restar. Este es el término que yo voy a sumar y restar. ¿Sí? Si yo sumo y resto, en este caso, yo voy a obtener lo siguiente. Presten atención. Este es el paso 1, paso 2, paso 3. El paso 4 lo que tengo que es sumar o restar, sumar y restar, ¿sí? El término que obtuve en el paso 3 a esta expresión. Voy a colocar acá. Paso 4. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, a la expresión original vamos a colocar estos pasitos de un color para que quede resultado. Vamos a hacerlo de naranja. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el paso 3 que yo voy a realizar? Presten atención. El paso 4. ¿Cuál es el paso 4? Sumar y restar lo que obtuve en el paso 3 a esta expresión. Entonces voy a escribir toda la expresión. X al cuadrado menos 6 x a la 4 menos 6x al cuadrado y cuadrado, x al cuadrado y al cuadrado, y al cuadrado, más 25 y a la 4, y a la 4, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar y a restar. ¿Sumar quién? 4x al cuadrado y cuadrado, y lo voy a restar.
Entonces, ¿qué dice? Sumé y resté. La misma expresión que obtuve en el paso número 3. Sumé y resté. ¿Sí? Al sumar y restar, esto en realidad es 0, porque si sumo y lo quito, es como si no estuviese haciendo nada, para no alterar esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, vamos a agrupar. Yo lo que quiero es que acá me aparezca esto. 10x al cuadrado, y cuadrado. Yo lo que quiero que me aparezca acá es 10x al cuadrado, y cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con este desarrollo. Voy acá a colocar. Fíjense cómo lo voy a agrupar. Para que me dé 10, ¿con quién agrupo? ¿Con 4 o con menos 4? Zulema, ¿con quién agrupo? ¿Con 4 o con menos 4? Zulema. Con 4. Con 4, pero si yo coloco menos 6 más 4, ¿cuánto Con obtengo? 4, perdón. ¿Con quién? Menos 4. Menos 4. Vamos a agrupar con menos 4. Ya sé. Ay, Dios mío. No sé qué hice. Ya, ya. Dios mío, esto se volvió. Entonces vamos a agrupar con menos 4. ¿Sí? Con menos 4. Entonces fíjese lo que voy a hacer. Vamos a agrupar y voy a colocar un paréntesis para indicar que lo estoy agrupando. ¿Entendido qué dice? Bueno, agrupé. ¿Para qué? Para que esta suma me dé, ¿cuánto, Zulema? ¿Cuánto debe dar esta suma? Espera, estoy calculando. Menos 6 menos 4, ¿cuánto es? 10. Menos 10, ¿sí? Ah, menos 10, perdón. Menos 10. Entonces aquí me queda menos 10, ¿sí? Cuando tengo signos iguales, conservo el signo y sumo. 6 más 4, 10. Me queda menos 10. ¿Entendido lo que realicé acá? Ahora sí, si yo le aplico la raíz cuadrada a esto, obtengo esto. Si yo le aplico la raíz cuadrada a este término, obtengo esto. Y si multiplico 2 veces esta expresión por esta expresión, obtengo 10x al cuadrado y cuadrado. No me importa acá el signo. ¿Por qué? Porque recuerden cuando yo les expliqué cómo factorizar el trinomio de esa forma, fíjese, dice, el primer y tercer término son cuadrados perfectos, es decir, tienen la raíz cuadrada exacta. El segundo término es el doble producto de las raíces cuadradas del primero y tercer término. El primer y tercer término siempre son positivos. ¿Son positivos? ¿O no? Son positivos. El primero y tercer término son positivos. Continuamos. Dice, para factorizar, dice, el primer término y tercer término son positivos. El segundo término puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Para factorizar un trinomio, ¿qué se hace? Bueno, si el segundo término es positivo, queda de esta forma la factorización. Pero si el segundo término es negativo, esta es la factorización. Si el segundo término es negativo, esta es la factorización. Entonces, ¿cómo me quedaría la factorización de mi ejercicio? Tenemos que el segundo término es negativo. Entonces, ¿cómo quedaría la factorización de este trinomio? ¿Cómo quedaría la factorización? Bueno, nos enfocamos en las raíces cuadradas, ¿sí? Entonces, para factorizar este trinomio, como es un trinomio cuadrado perfecto, estos tres, ¿qué debo hacer? Bueno, nos enfocamos en las raíces, que son x al cuadrado y 5y al cuadrado.
Y como el segundo término es negativo, ¿cómo me quedaría la factorización entonces, Amy? X elevado a la 2 más 5 y elevado a la 2 y todo eso en paréntesis elevado a la 2 más 4 pero más, Amy, ¿más o menos? menos. Menos, muy bien. Lo que pasa es que hace un momentico le escuché que me dijo que era más. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría elevado al cuadrado. ¿Quién va a quedar elevado al cuadrado? Bueno, la diferencia de las dos raíces. ¿Quién es? X al cuadrado. X al cuadrado, ¿sí? Menos, ¿bien? 5 y cuadrado. 5 y al cuadrado. Y al cuadrado sería la factorización de este trinomio, ¿sí? Más, ¿quién? 4xy. 4xy al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría la factorización de esta expresión? Bueno, no la voy a colocar acá, la voy a colocar acá a un lado, ¿sí? Quedaría de esta forma. Si este trinomio, ¿quién sería la factorización? De esta forma. ¿Sí? Porque es un trinomio cuadrado perfecto. Y como el segundo término es negativo, sería la raíz del primer término menos la raíz del segundo término. ¿Sí? ¿Entendido cómo se realizó acá? Estos pasos son importantes que lo tengan siempre en cuenta. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede. Ay, bueno, dame un momento, dame tiempecito para terminar el ejercicio. Copiaron lo que ya escribí en pantalla, ¿verdad? Voy a modificar el ejercicio y lo voy a realizar como lo están haciendo en el libro. Entonces, fíjense, en el libro lo hacen así. Copian con todo y signo al segundo término y me quedaría 16. ¿Por qué? Porque menos por menos me queda más. 10 más 6, 16. Entonces, ahora acá el factor a sumar y restar no es 4, sino 16. 16, 16. Entonces, para que este término me quede 10, ¿qué debo hacer? Agrupar este término con el primero o con el segundo. Es decir, el segundo término agruparlo con este o con este, Zulema. ¿Este término lo agrupo con quién? ¿Con este o con este? Zulema. No sé. No sabe, a ver. ¿De qué forma me da como resultado 10? Agrupándolo con este o con este. ¿Con el positivo o con el negativo? Si agrupo este término, dígame. Con el positivo. Con el positivo. ¿Por qué? Porque 6 negativo más 16 positivo me queda 10 positivo. ¿Entendido? Entonces, agrupo es con el positivo. Me queda aquí 10. 16, que digo, 16. Y afuera me quedó el negativo. ¿Sí? Me quedó el negativo. ¿Qué hice? Este que está positivo lo agrupé. Fíjense, ahora tengo menos 6 más 10 más 16 me queda más 10. Pero afuera me quedó menos 16. Menos 16. ¿Entendido? Y ahora este trinomio, ¿quién es? Es exactamente este, pero acá positivo. ¿Por qué? Porque el segundo término es positivo. Y acá no es 4, sino menos 16. ¿Sí? ¿Entendido? Pero el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? Si yo opero y realizo lo que realicé en la parte anterior, el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Entendido? Muy bien. Voy a
pasar a las siguientes láminas para observar qué fue lo que se hizo acá. Se aplicó la raíz cuadrada al primer término, el segundo término, se multiplicó por 2 a los dos resultados, se obtuvo esto. Entonces, para que me dé 10, lo que hice fue restar este resultado con este resultado. Acá fíjese que lo están tomando con todo y signo, ¿sí? Me queda 16. Luego, el resultado o el término que debo de sumar y restar es esta expresión, ¿sí? Entonces, bueno, para no confundirnos y para no trabajar con dos métodos, por favor, quiero que trabajen con el del libro, ¿sí? Con el del libro. Toman todo con todo y signo a la expresión, ¿sí? Que de las dos maneras está de manera correcta, pero vamos a trabajar con el del libro, ¿sí? Continuamos. Este ejercicio lo vemos en la siguiente clase, pero vamos a leer el enunciado solamente. Dice, un hacendado tiene una parcela cuya área se expresa mediante esta expresión. ¿Qué es esto? Esto es un trinomio, ¿sí? Uno de los requisitos para acceder a una licitación es que dicha parcela sea de forma cuadrada. Y para que sea de forma cuadrada, esto tiene que ser un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? ¿Qué puede el hacendado acceder a la licitación? Entonces, acá el objetivo es verificar si este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, que verificar si este terreno es de manera totalmente cuadrada. Entonces, el objetivo es verificar si es o no un trinomio cuadrado perfecto. Y para verificar ¿qué debo hacer? Sacar la raíz cuadrada del primero y segundo término. Y luego a esos dos resultados multiplicarlo por 2. Si ese resultado da exactamente esto, entonces culminamos con el problema. ¿Por qué? Porque el objetivo es verificar si se puede o no acceder a la licitación. Y para acceder, ¿qué debe pasar? Que la parcela tenga forma cuadrada. Bueno, esto lo explico en la siguiente clase. Y el día de hoy yo voy a enviar algunos ejercicios para que completen cuadrados. Lo que yo acabo de realizar en el ejercicio anterior. El paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Sí? ¿Entendido? Bueno, me despido. Fue un placer estar con ustedes una vez más. Nos veremos la siguiente semana. Por favor, las estudiantes que no han entregado la prueba, por favor, presentarlas. ¿Sí? Chao, que estén bien.